Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos sobre la reciente actualización de iOS 17.6.1 y iPadOS 17.6.1, explicando por qué Apple la lanzó tan rápidamente después de la versión anterior. También os hablaremos de una interesante función descubierta en la beta 5 de iOS 18 que promete mejorar nuestra experiencia de navegación en Safari. Por otro lado, repasaremos los últimos rumores sobre los próximos Mac con chip M4, incluyendo qué modelos podrían recibir actualizaciones y cuándo. En cuanto al Apple Watch os contaremos sobre un rumor intrigante que sugiere un cambio significativo en el diseño del próximo Apple Watch SE. Pasando a los iPhone os adelantaremos información sobre las posibles mejoras en la batería de los futuros iPhone 16 Pro y Pro Max, así como su fecha de lanzamiento prevista. También os pondremos al día sobre los planes de Apple para llevar su tecnología de inteligencia artificial a más regiones, incluyendo los desafíos que enfrenta en Europa y China. Y para terminar os contaremos una noticia sorprendente relacionada con Samsung y cómo su presidente ha reaccionado ante ciertas similitudes de diseño con productos de Apple. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida y a un nuevo recopilatorio de noticias. Antes de meternos a repasar todas estas noticias que os traemos hoy, quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores que se han unido a La Manzana Mordida Plus. Esta semana han sido Carlos, Javier, Román, Matías y Jordi. De verdad, muchísimas gracias a cada uno de vosotros y por supuesto a los más de 1000 suscriptores que formáis parte ya de nuestra familia. Si visitáis lamanzanamordida.com y os suscribís, podréis disfrutar de contenido extra como un podcast, cursos exclusivos, acceso a nuestra comunidad de Telegram y por supuesto podréis llevaros regalos. En apenas una semana vamos a comunicar quién se lleva un par de HomePods de segunda generación y además estamos haciendo un regalo express de una funda de Rhinosil a elegir por el ganador, así que ya digo, en apenas una semana habrá dos ganadores, uno se llevará los HomePod y otro se llevará la funda a elegir de Rhinosil. Así que os dejo el enlace en la descripción, lamanzanamordida.com. Y bueno, empezamos el recopilatorio de noticias hablando de iOS 17.6.1, actualización que Apple liberó el miércoles, apenas una semana después del lanzamiento de iOS 17.6. Y bueno, resulta que esta actualización incluye correcciones de errores importantes, entre ellas una solución para un problema relacionado con la protección de datos avanzada. Para los que no lo sepáis, esta función es opcional y amplía el cifrado de extremo a extremo de varios servicios adicionales de iCloud, como son las copias de seguridad de los dispositivos, las copias de seguridad de mensajes, fotos y bueno, mucho más. Pues bien, según Apple, este error afectó a un pequeño número de usuarios. Es decir, si un usuario intentaba activar la función y fallaba, se le presentaba un mensaje de error claro para que supiera que el cambio había fallado. Pero si un usuario intentaba desactivar la función y fallaba, la interfaz mostraba que la función se había desactivado, pero en realidad seguía activa en iCloud. Después de instalar esta actualización de iOS 17.6.1 y también de macOS 14.6.1, a estos usuarios se les pedirá que vayan a ajustes y verifican si aún desean desactivar la protección de datos avanzada. Decidme en los comentarios si vosotros habéis notado algún problema con esta función en iOS 17.6 o si ya habéis actualizado a iOS 17.6.1 sin problemas. Os leo. Y bueno, hablemos ahora de iOS 18, y es que esta semana Apple liberó la quinta beta para desarrolladores de esta versión junto con las de sus otros sistemas operativos. Y aunque, bueno, ya os hicimos el martes un resumen de todos los cambios, hay uno que destaca especialmente, que es la nueva función de control de distracciones en Safari. Esta función os permitirá ocultar distracciones de una página web o un artículo, como son esas molestas ventanas de inicio de sesión, los avisos de cookies o incluso también los banners de suscripción a newsletters, los vídeos que se van reproduciendo así de forma automática. Ya sabéis, todas esas cosas que a veces nos sacan de quicio cuando estamos navegando. Eso sí, tened en cuenta que el control de distracciones no es un bloqueador de anuncios como tal. Es decir, no ocultará elementos dinámicos como los anuncios, solo funcionará con elementos estáticos de la página. Pero bueno, al menos podréis ocultarlos temporalmente para leer tranquilos esa página concreta que tenéis abierta. Para usar esta función simplemente tenéis que ir a los ajustes de la página web en Safari y elegir la opción de ocultar distracciones, y ya desde ahí podréis ir tocando sobre los elementos que queráis ocultar y voilà, desaparecerá de vuestra vista. Dejamos a iOS 18 para hablar de los próximos Mac que están cada vez más cerca según un nuevo informe que hemos conocido esta semana. Según Mark Gurman en su boletín Power On, los nuevos modelos de Mac con chip M4 todavía están en camino de lanzarse a finales de este año. Pero ojo, porque hay un nuevo detalle interesante. Mark Gurman añade que los MacBook Air, Mac Studio y Mac Pro
recibirán sus actualizaciones con chip M4 en 2025, es decir, ya los tenemos descartados para este año. Recordemos que Apple actualizó por última vez los MacBook Pro y iMac en octubre, introduciendo los chips M3 en todos los ámbitos. Así que con esta nueva actualización para este otoño, Mark Gurman no espera mucho más que la introducción de los nuevos chips M4. Eso sí, dado que el iMac todavía usa accesorios Lightning, es posible que veamos accesorios USB-C en la caja del iMac de 24 pulgadas con chip M4, que como digo, se prevé para finales de este año. Pero ojo, porque lo más interesante es lo que dice sobre el Mac Mini. Este se saltó la serie de chips M3, es decir, no se renovó el año pasado y se actualizó por última vez en enero de 2023. Pues bien, Mark Gurman menciona un detalle nuevo e interesante. Y es que, aunque la revisión del chip M4 se centrará principalmente en hacer que los ordenadores sean más potentes, hay al menos un modelo de Mac que obtendrá cambios más dramáticos, y cito literalmente. Y es que desde la transición a los Apple Silicon, Apple ha dado un nuevo aspecto a la mayor parte de su línea de ordenadores, excepto al Mac Pro y al Mac Mini. El diseño del Mac Mini en concreto se ha mantenido casi sin cambios desde 2010. Así que es posible que uno de estos modelos termine recibiendo esos cambios dramáticos que menciona Mark Gurman. ¿Vosotros con qué Mac os gustaría ver una renovación importante? ¿El Mac Mini, el Mac Pro o quizás el MacBook Pro, que también lleva ya casi 4 años con el mismo diseño? En fin, dejádmelo en los comentarios, que tengo curiosidad también por saber vuestra opinión. Hablemos ahora del Apple Watch SE. Y es que, bueno, hace unas semanas os conté por aquí que cabía la posibilidad de que el próximo modelo fuese de plástico. Pues bien, esta semana Bloomberg ha reafirmado esta posibilidad. Al parecer, internamente Apple está utilizando plástico para hacer que el reloj sea más amigable para los niños, y esto podría permitir también una mejor variedad de colores. Y ojo, pensadlo bien, esto podría ser un auténtico éxito. A ver, el Apple Watch es un dispositivo de gran aspecto, pero personalmente ya nos hemos cansado muchos de ver las mismas variaciones de colores año tras año. Negro, plata, quizás uno un poco rosa. El Product Red es, yo creo, ¿no? Quizás la única opción si quieres algo más atrevido, pero en otros productos como el iMac o algunos iPhone de la gama normal, los no Pro, Apple ha estado jugando más con los colores. Imaginad lo que podría salir de la decisión de hacer que el Apple Watch SE sea más amigable para los niños. Precisamente un usuario en X ha compartido algunos renders de cómo podrían verse, y ojo porque no lucen nada pero que nada mal. Y si le sumamos que posiblemente el cambio a este material hagan que bajen un poco los precios, estaríamos hablando de una opción mucho más atractiva que ahora si cabe. ¿Vosotros qué opináis? ¿Os gustaría ver un Apple Watch SE de plástico con colores más atrevidos si también eso implica una bajada de precios? En fin, dejádmelo en los comentarios. Turno para hablar de los iPhone 16, los cuales están ya a la vuelta de la esquina y por eso cada vez la información sobre estos es más frecuente. Empecemos con las baterías. Según los últimos rumores, los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max tendrán baterías con mayor capacidad en comparación con los modelos de la generación anterior. Pero parece que el iPhone 16 Pro podría ver la mayor mejora con un aumento de capacidad de más del 9%, lo que se traduciría en 303 mAh más. Por su parte, el iPhone 16 Pro Max tendrá un aumento de capacidad de más del 5%, es decir, 254 mAh más. Esto significa que se espera que el iPhone 16 Pro Max tenga una duración de batería de más de 30 horas en comparación con las 29 horas del iPhone 15 Pro Max. Además, ambos modelos utilizarán tecnología de batería apilada para aumentar la densidad de energía y prolongar la vida útil. Y no solo eso, sino que también podrían admitir carga rápida por cable de 40 vatios y carga MagSafe de 20 vatios. Pero pasemos a hablar ahora de su fecha de lanzamiento, y es que a pesar de que Apple Intelligence, que es una de las principales novedades de estos iPhone 16, no estará listo para el lanzamiento de iOS 18 en septiembre, no se prevé un retraso en la llegada de estos nuevos teléfonos. Según Bloomberg, los iPhone 16 se lanzarán alrededor del 10 de septiembre y los usuarios tendrán que actualizar a iOS 18.1 en octubre para obtener las funciones de Apple Intelligence. Y hablando de Apple Intelligence, hace unos días Apple se pronunció sobre sus planes para llevar esta tecnología a Europa y China. Recordemos que durante el anuncio de Apple Intelligence en la conferencia de desarrolladores, la compañía dijo que estaría disponible primero en inglés de Estados Unidos y que se agregaría soporte para más idiomas durante el próximo año. Sin embargo, los usuarios en China y la Unión Europea no podremos probar las funciones de inteligencia artificial en absoluto. Pero según Tim Cook, Apple está comprometida con los organismos reguladores para hacer que las funciones de inteligencia artificial estén disponibles para todos. La compañía quiere entender todos los requisitos reglamentarios antes de proporcionar un plazo para habilitar Apple Intelligence
déficits en otras regiones. En el caso de la Unión Europea ya os hemos contado que principalmente se debe a las preocupaciones de privacidad y seguridad, y en China la legislación local requiere que los datos se procesen en servidores chinos en lugar de enviarse a servidores de terceros en otros países. Pero hay una luz de esperanza para los usuarios europeos, y es que, al menos en lo que respecta a los Mac, según las notas de la actualización de la beta de macOS Quoia 15.1, parece que Apple Intelligence sí podría estar disponible en Europa. Pero como digo, solo para Mac, a diferencia de iOS y iPadOS. Y es que si leemos la letra pequeña de la hoja de la actualización, no especifica Europa en macOS a diferencia de la actualización de iOS. Y a ver, esto en parte tiene sentido, ya que el Mac no se ve afectado por los mismos requisitos de la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, como sí pasa en los iPhone y en los iPad. Y bueno, para cerrar este recopilatorio de noticias hablemos de Samsung. Resulta que el mismísimo presidente de la compañía, Lee Jae-yong, está que echa humo por las similitudes entre los últimos productos insignia de Samsung y los dispositivos de Apple. Tanto es así que, según un informe de Yahoo News, hay agitación interna en la división móvil de Samsung debido a esta situación, aunque viendo el titular o la traducción del titular no sé qué tipo de agitación se refiere. En fin, fuera coña. El informe también afirma que se han tomado medidas de personal contra algunos ejecutivos, incluido el jefe de grupo de la división de experiencia móvil. Y es que, seamos honestos, a ver, es difícil negar que el nuevo Galaxy Watch Ultra es una copia descarada del diseño del Apple Watch Ultra, o que los Galaxy Buds 3 son un clon de los AirPods. De hecho, en 9to5 Google han hecho una comparación directa entre el Galaxy Watch Ultra y el Apple Watch Ultra, y a ver, es descarado todo lo que tomó Samsung para su Galaxy Watch Ultra del Apple Watch Ultra. Pero es que no se queda ahí. Como decía, los Galaxy Buds 3 también se parecen muchísimo a los AirPods de Apple. Tanto que esta imagen que os estoy poniendo no corresponde a unos AirPods, sino a los Galaxy Buds 3 de Samsung. Así que habrá que ver si esta aparente agitación interna en Samsung lleva a la compañía a cambiar sus políticas para próximos productos. Pero desde luego, con estos, bueno, yo creo que la copia es bastante descarada. Y ahora yo me pregunto, ¿de verdad Lee Jae-yong no tenía ni idea de que esto pasaría antes de que los productos salieran al mercado? En fin, dejádmelo en los comentarios, que tengo curiosidad por saber también qué opináis vosotros sobre este tema. Y amigos, hasta aquí este recopilatorio de noticias que espero que os haya gustado y sobre todo que os haya informado. Si es así, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal para no perderos todos los vídeos que publicamos y también activar las notificaciones para que YouTube os avise cuando publicamos nuevos contenidos. Por mi parte, esto es todo. Nos vemos la próxima semana con más, aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.